la cultura. Amigas, amigos, soy Fernando Savater. Creo que de todos los mandamientos, ninguno hoy nos toca más de cerca, nos impresiona y nos motiva más que el no matarás, el quinto mandamiento. Yo les invito a que todos juntos reflexionemos sobre lo que implica ese mandamiento de no matar. Se trata simplemente de no asesinar, de no hacer guerra, de no cometer tortura, de no dejar que por acción u omisión nuestra otras personas mueran. Estos temas y otros entran dentro de un debate muy complejo, muy actual, al que yo les invito que participen y que compartan con nosotros. Nuevo Testamento. Habéis oído decir que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. No matarás. Este es el mandamiento que menos te va a discutir nadie. Yo creo que hasta los más escépticos, hasta los que suelen sentir menos entusiasmo por las prohibiciones, aceptan que esta prohibición, no matarás, es imprescindible, es necesaria. Sí, claro, pero reconoce que hay una cierta contradicción. En primer lugar, en tu nombre se ha matado más, yo creo, que en nombre de ninguno de los demás dioses. Bueno, con perdón, ya sabemos que no hay más dioses, pero bueno, quiero decir, de los otros falsos dioses. En tu nombre se han declarado terribles guerras, en tu nombre se han cometido saqueos, en tu nombre se ha pasado a cuchillo a mujeres y a niños. Recuerda lo del dios de los ejércitos. Y hay además otro problema más paradójico, y es que tú dices a los hombres, no matarás, pero tú nos matas a todos. Tú eres el gran asesino universal, no cabe duda. Claro, dirás que estos preceptos solo valen para los humanos y no para ti, que estás por encima de ellos. De acuerdo. Aceptémoslo así, pero de todas formas quedan una serie de dudas, quedan una serie de temores, y el mundo ya ves cómo está. No es precisamente un mundo en el que reine ese no matarás que tú nos dijiste. De modo que yo me parece que te va a interesar el ver las discusiones y los debates que hemos establecido en torno a ese mandamiento. Seguramente no estarás de acuerdo con muchas cosas. Es natural. Piensa que nosotros solo hacemos una televisión para hombres y no, naturalmente, para dioses. Tendréis otros entretenimientos seguramente. El quinto mandamiento, quizá el que casi todos consideramos que tiene un núcleo más vigoroso y más imperioso también, más necesario, normalmente lo planteamos como no matarás. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo de los años? Bueno, no matarás es, no cometerás un asesinato ilegal, porque claro, entonces... No matarás a quien no se debe. Claro, entonces sí se mataba. Basta ver el conjunto de la legislación bíblica de que la pena de muerte solo en la modernidad se ha cuestionado absolutamente. Pero sí era un gran antídoto contra cualquier asesinato, digamos, arbitrario, caprichoso. Siempre intergrupo, es decir, ¿era un precepto que solo era vigente para el grupo, o tampoco era no matarás al extraño, al extranjero? Bueno, después, lo bueno de estos preceptos, que son muy apodípticos, en la misma formulación, esta es la gran originalidad del decálogo bíblico, comparado con, porque el principio de no matar aparece en todas las legislaciones antiguas, pero no con esta expresión, digamos, tan apodíptica. Siempre había casuística por medio, y aquí se evita un poco la casuística, que también la había, y entonces había muchas excepciones al no matarás. En alguna cosa que eso sí tengo curiosidad por saberlo, y usted me lo puede aclarar. Filológicamente hay esa relación personal de tú no matarás, no fornicarás, sí. No, o sea que hay porque claro, no es una ley, la ley dice no hacer tal y cual cosa, pero esa idea
personal, es decir, tú no matarás. O sea, eso me parece que es particularmente fuerte, ¿no? Justamente del estilo, o sea, es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Sobre que hay una relación personal, es decir, no desvíes la atención, tú eres el que lo tienes que hacer, ¿no? O sea que... Es un tú también muy colectivo. En hebreo no hay el usted, pero es un tú que es vosotros también. Sí, pero vamos, que hay una personalización, quiero decir, que no puede uno verlo como algo escrito en una pared, pero desligado, sino que como un imperativo personal, ¿no? El mayor crimen está ahora no en los que matan, sino en los que no matan, pero dejan matar. José Ortega y Gasset. El precepto dice solamente no matarás, y parece una orden o una norma absolutamente aceptable. Sin embargo, dentro de la propia Biblia existen numerosos reos que son o que merecen la muerte según otros capítulos del libro. Hay muerte para los sodomitas, hay muerte para los adúlteros, hay una serie de delitos que son castigados con la muerte, y hay muerte para los enemigos del pueblo elegido. E incluso en la vida histórica pues hemos visto que todos los ejércitos llevan su capellán castrense que bendice a las tropas. Los condenados a muerte son acompañados por un sacerdote que les lleva hasta el patíbulo. En fin, quiero decir que realmente ese no matarás, que nos parece tan sublime, ha sido desmentido no solo, por supuesto, por los laicos, sino también por los propios eclesiásticos. La traducción exacta de lo tirtzach no es no matarás, sino no asesinarás. Esa es la traducción exacta. Matar significa, en hebreo se traduce leamit, y asesinar lirtzoach, que es el verbo que utilizan los 10 mandamientos. Obviamente que el matar no está prohibido en la Biblia en una forma total, porque uno puede defenderse cuando lo atacan. Ante un ataque fatal, uno puede reaccionar con anterioridad y matar a su opositor, su enemigo, antes de que lo maten a él. También la Biblia contempla la pena de muerte en algunos casos. Por ejemplo, el que mata. Cuando se cumplen con los requisitos que hablábamos anteriormente, si se lo enjuicia y se lo puede ejecutar, se lo debe ejecutar. Entonces matar no se puede prohibir en forma abarcativa, sino lo que está prohibido es el asesinato. Para continuar la reflexión sobre los mandamientos, contamos hoy con una persona de excepción, con un invitado que no solamente es importante en el plano de lo teórico de su especialidad, sino que también su proyección social internacional trasciende, digamos, lo que su simple rúbrica de su trabajo indica. Él es Baltasar Garzón. Hoy el equivalente en el imaginario del hombre del siglo XXI de los 10 mandamientos es quizá la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, que cuando nosotros pensamos en la Declaración de Derechos Humanos, de alguna manera pensamos como en esa especie de tablas de la ley, digamos, que para otros significaron los mandamientos, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que es así sin lugar a dudas, aunque obviamente la Declaración Universal de Derechos Humanos es un contenido ya más amplio, más social, incluso político, pero también tienen un componente ciertamente político los 10 mandamientos, y tradicionalmente así ha sido y así se ha aplicado, unas veces para bien y otras veces para mal, porque ahí, en cuanto a los 10 mandamientos, hay que analizar el uso alternativo que se ha hecho de ellos. Que se establecen como un mínimo común denominador. Exactamente. ¿No? Es decir, que es lo que ocurre también con los derechos humanos. Es decir, que bueno, ¿qué se deben los seres humanos unos a otros? ¿No? Este es un poco el mínimo común denominador digamos que es esa categoría esencial, básica, a partir de la cual se construye o debe de construirse lo que es la convivencia humana, ¿no?
Pero es que además el no matarás no es equivalente a no asesinarás tú mismo personalmente, no irás tú mismo con una pistola o con un cañón a matar al otro, sino que hay muchas conductas que desembocan en la muerte por acción o por omisión. Los conductores irresponsables que cogen un coche habiendo bebido unas copas y causan un accidente, pues también matan. Matan las personas que consienten políticas que llevan al hambre o a la desnutrición o al abandono a muchos niños y a muchos seres humanos en muchas partes del globo. Hay una serie de conductas irresponsables, hay médicos, científicos, ¿no? Recordemos el caso de los nazis, que han hecho terribles experimentos humanos utilizando como cobayas a seres humanos para supuestos progresos de la ciencia, etcétera. Es decir, el precepto no se puede entender solamente como tú no emplearás la violencia de muerte contra otro, sino que supongo que habría que entenderlo de una manera más amplia, como no causarás por acción u omisión la muerte injusta de otros o la muerte simplemente de otros. El no matarás no es solamente no asesinarás. El no matarás supone fundamentalmente no tomar venganza. Primera cuestión. Supone no puedes disponer de la vida del otro, mientras tampoco puedes disponer de tu propia vida. Por lo tanto, para el cristianismo ese es el sentido, y un sentido muy amplio que tiene, el sentido de no matar. ¿Alguna vez tuvo deseos de matar a alguien? Bueno, he tenido mucha ira, pero no justifico la violencia en ninguna de sus formas. Todo el mundo tiene alguna ganas de matar a alguien, pero no algo que se me haya quedado así como una idea fija, ¿sabes? Realmente el precepto no matarás se aplica fundamentalmente a los del propio grupo, a los de la propia tribu, a los congéneres. Es decir, ningún grupo humano admite el asesinato interior dentro del grupo, ni siquiera una banda de gángsters admite que dentro del propio grupo a los del propio bando se les asesine. El asunto es si se puede o no asesinar a los otros. El precepto sublime es cuando los congéneres son toda la humanidad y no solamente los del propio grupo o los de la propia facción. Dentro de la propia facción, evidentemente, ningún grupo humano podría sustentarse ante el peligro de ser asesinado por los más próximos. Pero el enemigo, el exterior, el ajeno, el distinto, el que no es como yo, ¿hasta qué punto esas personas están también protegidas por este no matarás? Cuando el Estado no había monopolizado el uso de la fuerza, bueno, pues en una tribu le robaban una oveja y el individuo, los de la otra tribu iban, eliminaban a todos los miembros de la tribu y le robaban todas las ovejas. Desde ese punto de vista, el ojo por ojo, diente por diente, fue un progreso, evidentemente, ¿no? Bueno, señores, te sacaron una oveja, recupera tu oveja, pero no mates a todos los miembros de la tribu, ¿no? Cosa que en la actualidad no es justificable, el ojo por ojo y diente por diente, pero en su momento esto fue una razón de justicia. Solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su extinción. Isaac Asimov. La mayoría de los asesinos que no se limitan a eliminar a una o dos víctimas, que no se limitan a eliminar a un pariente molesto, sino que cometen crímenes en gran escala, necesitan cómplices, necesitan ayuda. Los grandes crímenes, los grandes asesinatos masivos nunca se hubieran llevado a cabo si no los inspiradores no hubieran tenido una serie de voluntarios, emprendedores y obsequiosos que les ayudaban a cometer sus delitos. Y esas personas muchas veces no se sienten culpables, simplemente cumplían órdenes. La famosa y siniestra obediencia de vida que tantas veces hemos oído mencionar. Obediencia de vida, la que se rinde al superior jerárquico y es circunstancia eximente de responsabilidad en los delitos. Ellos son el final de una escala.
El responsable es la cabeza, el responsable es el que organiza, el que decide. Ellos no hacen nada. Hay un libro espléndido de Hannah Arendt comentando el caso del proceso de Adolf Eichmann, y cómo Adolf Eichmann realmente era un personaje, un burócrata que se consideraba totalmente inocente, que él no hacía más que poner su firma al pie de un papel, que él no cometía ningún delito. Pero él era parte de una cadena imprescindible para cometer esos terribles crímenes, esos asesinatos. Sabemos que este mandamiento se ha violado terriblemente por la dictadura militar. Si estamos hablando de 30.000 desaparecidos, que usamos esa palabra porque no han aparecido, pero que la realidad de los 25 años y del no regreso de ellos hace que se sepa, además por confesión de los propios asesinos, que han sido matados, han sido asesinados. Estamos hablando de la muerte. El no matarás. Estos cristianos falsos, porque se persignan o comulgan todos los días, han hecho uso de las armas, han programado un plan de exterminio ideológico y concreto, y han ejecutado después robos, que también no robarás es otro mandamiento, pero a nosotros nos espanta esto. Parece mentira que seres humanos lo hayan hecho. Creo que se han deshumanizado. Para nosotros han dejado de ser humanos hasta el momento en que se arrepientan, confiesen y pidan perdón. Pidan perdón. La verdad terrible es que nunca faltan razones para quien desea matar o asesinar a otro. Desde las justificaciones que busca Raskolnikov para asesinar a la vieja usurera en la novela célebre de Dostoyevsky, razones de que se elimina a un ser superfluo, dañino, a un individuo indeseable, hasta las grandes justificaciones heroicas, la salvación de la patria, la revolución, el triunfo del proletariado. En cualquier caso, nunca han faltado argumentos, nunca han faltado razones para justificar las muertes y los crímenes. Y frente a eso se alza esta súplica, esta exigencia de nunca más. No tanto nunca más se cometerán crímenes y violencias, quizá eso sea mucho pedir. Nunca más se intentarán justificar, legitimar, convertir en decentes los crímenes y los abusos. Nunca más se incurrirá en la legitimación del crimen. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone el El hombre mata desde que hay memoria y antes de que haya memoria, y sigue matando a pesar de todo. Y para matar utiliza cualquier clase de excusas, e incluso las busca las excusas dentro de las mismas leyes que debería obedecer, distorsionándolas. Y muchas veces las violaciones de las leyes están hechas con estrategias bastante perversas del pensamiento, mediante las cuales no parecía que se hace una violación, sino que se le hace un extraordinario acatamiento. Por ejemplo, las guerras de religión. Aparentemente es un acatamiento, es un acto de fe, y sin embargo está en clara contradicción con los mandamientos, especialmente con el mandamiento nuclear del no matarás. Pero bueno, esto es parte de la habilidad que tenemos los seres humanos para utilizar nuestros pensamientos en cualquier dirección. ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo se está muerto? El punto, el límite
que distingue entre la vida y la muerte se ha ido desplazando poco a poco a lo largo de los años y de los siglos. Hoy se recuperan personas que estaban clínicamente muertas hace 100 o 200 años. Las capacidades de reactivación de la vida, del cerebro, etcétera, son infinitamente mayores. El punto donde se establece la muerte irreversible es cada vez más tenue. Incluso podemos suponer una época en que ya verdaderamente ni haya crímenes por odio ni haya crímenes por amor, que ya ni el amor ni el odio sean causa de muerte violenta, y entonces supongo que la gente quizá muera nada más de aburrimiento. Hay una visión religiosa: no matemos porque Dios no quiere que matemos, a pesar de que Él nos mata a todos, como no debemos olvidar nunca. Y por otra parte está el principio racional: no matemos porque eso destruye la sociedad, destruye la confianza imprescindible para que los seres humanos puedan reposar y descansar unos al lado de otros, sabiendo que unos guardamos las espaldas de los otros y no amenazamos por la espalda a los otros. Pena de muerte. Castigo impuesto por autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta. Una de las contradicciones y de las aberraciones, yo creo, mayores de nuestra época es el mantenimiento en una serie de países, algunos de ellos muy importantes y distinguidos democráticamente, de la pena de muerte. La pena de muerte es hoy injustificable, pero aún más, está injustificada. No hay ninguna legislación internacional, ninguno de los acuerdos penales internacionales sancionan la pena de muerte. Delitos tan atroces como el de genocidio, por el que han sido procesados Milosevic y otros, ya no comportan en la legislación internacional la pena de muerte. No existe en los convenios internacionales la pena de muerte. Existen condenas muy duras, existen reclusiones a vida, pero no existe la pena de muerte. La pregunta entonces es: ¿cómo puede ser que los países firmantes de esas convenciones internacionales que descartan ya por civilización la pena de muerte, ellos en sus países, por delitos menores que el genocidio, etcétera, empleen la pena de muerte? Hay países retencionistas, obstinadamente retencionistas de la pena de muerte, como Japón, por ejemplo, o ciertos países africanos, ¿no? Y curiosamente son los que tienen el mayor índice de delincuencia, de delitos graves, con lo cual está probado que no sirve para nada. Hay una cosa que a mí me llama la atención y que, claro, de la cual sabes muchísimo más que yo, que es que en algunos países firmantes de acuerdos internacionales, legales, etcétera, se siga manteniendo la pena de muerte cuando ya en la legislación internacional no existe la pena de muerte ni para los mayores delitos. Es decir, ni Milosevic o el criminal al que se le acuse de mayores barbaridades corre el peligro de ser condenado a muerte por un tribunal internacional. El caso más paradigmático, uno de ellos, puede ser el de Estados Unidos, ¿no? Que en bastantes estados todavía tiene la pena de muerte como una de las penas a aplicar, aunque bien es cierto que en cuanto a la ratificación y firma de tratados, últimamente Estados Unidos ha dado la nota de retirar, un caso insólito y yo creo que casi único en la historia de las relaciones internacionales, su firma del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. Es lo cierto que se está produciendo una circunstancia interesante en Estados Unidos, que parece como que se están removiendo esas bases firmes del ejercicio de la muerte legal, ¿no? Y es las dos decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, una referente a la ejecución de la pena de muerte de discapacitados, que se ha anulado, y otra que es curioso, que es la concesión al jurado para que también decida sobre si se debe aplicar la pena de muerte o no, lo cual desde mi punto de vista es una responsabilidad que cae sobre
la sociedad que no creo ni que esté preparada eso para, me lleva yo a decir, para hacerlo. ¿Tú crees que eso mejoraría, digamos, la suerte de los posibles condenados o no? Porque yo a veces, incluso en nuestro país, piensas que después de un atentado particularmente sangriento o con algún crimen que tenga algunos aspectos muy repugnantes, si se pregunta a la gente así normal de la calle, me temo que mucha gente tendiese a la pena de muerte, ¿no? Sí, porque en definitiva la pena de muerte es como un acto de venganza, ¿no? Claro. Y en el caso de los ciudadanos, aunque sean ciudadanos que no tienen nada que ver con el hecho delictivo, como no puede ser de otra forma, ese sentimiento de venganza se radica muy bien en la sociedad, y yo me sentiría terriblemente perdido si tuviese que, como jurado o como juez, aplicar una pena de muerte. No Claro. sería capaz. Porque, bueno, todos sabemos que hoy se aplica en algunos sitios la pena de muerte por cosas que ni siquiera son delito en otros lugares. Es decir, Por ejemplo, quizás el ejemplo más paradigmático de esto es lo que está sucediendo en algunos países de África, como Nigeria o como otros de Extremo Oriente, aplicando la Sharia, la ley fundamental del Islam, ¿no? Donde, pues evidentemente, por delitos de adulterio que ya no existen como tales en Occidente u otros similares, se están aplicando penas de lapidación. Históricamente se ha demostrado que la pena de muerte, la privación legal de la vida, no ha sido un sistema adecuado para combatir el delito, para combatir la discrepancia, para rebatir aquellos planteamientos ideológicos que se han tenido en aquellos que son diferentes. Porque además, al final, recurrentemente vuelve. Es que además va en contra de una de las dimensiones, naturalmente, que tiene el castigo penal, que es la reforma o la regeneración de la persona. Es decir, de alguna forma, yo creo que es un principio de civilización no identificar a la persona con su delito nunca. Es decir, una cosa es que el delito o lo que hayamos cometido sea perseguible, y otra cosa es que la persona quede convertida simplemente en una especie de factor o de apéndice del delito y sea destruida como si al destruir a la persona se destruyera el delito también. Yo creo que ya es tiempo de que nos planteemos que la visión que se ha tenido o la conceptuación que se ha tenido de la pena de muerte o de la privación legal de la vida ha sido netamente utilitarista y muy sectaria, pero desde la propia Iglesia Católica hasta cualesquiera de los tiranos que hayan o que estén pululando por el mundo. En definitiva, la muerte ha sido planteada con un alcance económico, estratégico, político y religioso, que según ha convenido se ha suprimido o se ha quitado en forma masiva, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si se hiciera un análisis por cada una de estas instituciones, se llegaría a la conclusión ineludible de que el respeto a la vida conlleva la abolición de todo tipo de pena de muerte. ¿Qué opina sobre la pena de muerte? Pues la pena de muerte es algo que nadie tiene derecho a matar a nadie en este mundo, nadie tiene derecho, aunque sea como sea. Pensando objetivamente estoy en contra. Lo que pasa es que si alguna vez un crimen horroroso me afectase a mí o a mi familia, no sé cómo actuaría. Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Mario Benedetti. Una de las realidades atroces a lo largo de los siglos es la presencia de la tortura, del empleo del dolor físico para obtener informaciones o para humillar o para destruir a los contendientes y adversarios políticos. Desde luego, cuando se trata de la tortura que destruye, que humilla, que se convierte en un castigo diabólico, como por cierto los castigos del infierno, de los que nos han hablado tanto tiempo, porque no olvidemos que el infierno es un lugar de torturas y que de alguna forma la justicia divina está implicada en el mantenimiento de torturas, al menos a nivel imaginativo. Pero digo que eso hoy ninguno lo justificaríamos, ninguno justificaríamos la tortura como una vía de castigo, de sufrimiento del culpable. Pero en cambio hay algunos que dicen, bueno, si la tortura es un medio para obtener una información vital, si, por ejemplo, como suelen decir los profesores de ética, alguien ha puesto una bomba en uno de los 40 colegios que existen en la ciudad
y solo quedan 3/4 de hora para la explosión y el que ha puesto la bomba se niega a declarar en qué colegio la ha puesto, pues entonces ¿es lícito o no es lícito torturar a esa persona para que confiese y se evite la muerte de esos inocentes? Bueno, ese tipo de suposiciones más o menos arbitrarias y confusas y complejas, en el fondo lo que llevan es a decir, una vez que uno puede torturar para obtener informaciones interesantes, todas las informaciones terminan siendo interesantes si uno decide que quiere obtenerlas y por lo tanto que quiere torturar a partir de ellas. La tortura también hoy en día se ha convertido en un problema extremadamente serio, muy complejo. Diríamos que el torturador es un individuo alterado mentalmente. Quien tortura, por supuesto, que no es una persona normal. Y quienes ordenan torturar son condenables. Nosotros que hemos padecido acá la violación sistemática de los derechos humanos, no podemos dudar un instante en condenar la tortura. Pero yo me he preguntado muchas veces si estamos frente a un individuo que sabe sobre el asesinato masivo de muchos inocentes y no lo quiere decir porque es cómplice de quien va a cometer ese asesinato. A este individuo tenemos que respetarlo, tenemos que frenar los métodos que logren arrancarle el dato para salvar muchísimas vidas, o decimos no, cumplimos fundamentalísticamente con el mandamiento de no torturar, respetamos a él, pero permitimos que 30 o 40 inocentes mueran. Es un dilema muy serio, es muy grave. Y a mí me produce como dolor solo pensarlo. Pero me parece que debemos pensarlo. Lo importante es salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Hay en nuestra época, entre los otros aspectos que tiene este impacto social de este precepto de no matar, hay una forma, digamos, de crimen indiscriminado, ejemplar, propagandístico, que es el terrorismo, que ha adquirido, yo creo, pues en la sociedad actual una importancia cada vez mayor. Es decir, la idea de, quizá por los propios medios de comunicación, etcétera, este crimen que lo que busca de alguna manera es un impacto de alarma y de espanto en la sociedad para someterla a algún tipo de transformación coactiva política. Naturalmente hemos trabajado mucho en los temas de terrorismo, sobre todo en crear, digamos, el delito, circunstancializarlo, es decir, que el que no sea simplemente porque hace probablemente Mateo Morral o los terroristas tradicionales de finales del 19 comienzo del 20 eran personas individuales que con un puñal o con un ramo de flores que escondía una bomba pues cometían su delito sin más. Hoy las cosas no son así, o sea, hoy el ejecutante es la última línea de un proceso mucho más complejo y digamos, el terrorismo es una estructura, no un simple acto, ¿no? Pero además se produce en torno al terrorismo una cosa también importante y desde mi punto de vista bastante preocupante, y es las formas de muerte distintas a las formas de muerte física. Es decir, hay mucha connivencia, hay mucha pasividad, hay incluso planteamientos que apoyan este tipo de soluciones violentas contra los bienes más elementales y que de alguna forma también infringen en el sentido ético, al menos, y no sé si al tanto jurídico, se habla de una muerte civil, ¿no? Se habla de una muerte quinto civil. mandamiento. Claro, se habla de una muerte civil, que personas, por ejemplo, como efectivamente ocurre en el País Vasco, pues claro, no puedan ejercer sus derechos civiles, no puedan llevar una vida normal, no pueden llevar a su hijo al colegio. Todo eso es un nivel tal de coacción, privarle a uno de la vida también, ¿no? Es un nivel tal de coacción que implica suprimir la vida como un complejo de bienes y derechos que le dan sentido, claro, y que si no lo tienen, pues es como si no se tuviera. No es un fenómeno biológico simplemente, claro, sino que tiene otra dimensión. Pues vamos a hacer un pequeño alto y dentro de un momento continuamos con estos asuntos tan importantes y tan interesantes. Expulsión espontánea o provocada del feto antes de que sea viable. Es inevitable, cuando se habla del precepto de no matar, intervenir o hablar del tema del aborto.
Obviamente el precepto de no matar se refiere a no matar personas, a no matar seres humanos. Entonces la cuestión es si un feto es una persona o un ser humano cuando un conjunto de células cuyo desarrollo puede llegar a ser un ser humano se convierte realmente en un ser humano. A las 2 semanas, a las 3 semanas, cuando puede pasarse ya vivir independientemente de la madre, es evidente que en cierto sentido un conjunto de células que puede llegar a ser un ser humano no es un ser humano, lo mismo que una castaña no es un castaño, aunque puede llegar a ser. Yo creo que ninguna mujer, nadie aborta por gusto ni por capricho. Obviamente es un problema no solo legal, sino que es un problema moral que hay que plantearse. Hay visiones diferentes dentro del campo de las visiones religiosas, luego existen las visiones laicas o no religiosas, pero dentro del campo de las visiones religiosas tenemos visiones contrapuestas entre el punto de vista católico y el punto de vista judío. La Iglesia tiene una condenación especial para la muerte por aborto, que es la excomunión, ¿no? Una excomunión late sentencia, es la excomunión ipso facto. La persona que realiza el aborto, los que le ayudan y todo eso, es una de las formas de matar más grave que considera la Iglesia. El sentido es este. Para nosotros hay vida desde la concepción y hay vida hasta la muerte natural, ¿no? Pero creo que el asunto viene por otro lado. Yo nunca encontré ninguna persona, católica o no católica, pero que tenga conocimiento científico, que me diga que no es matar cuando saben que hay vida. El problema yo creo que viene fundamentalmente en la determinación del momento en que hay vida. El aborto en su concepto general está prohibido dentro del judaísmo porque es una forma de asesinato. Entre las formas hay también el aborto terapéutico cuando se hace en virtud de la salud de la madre, porque corre peligro su embarazo. No solamente no está prohibido, sino es una obligación practicar el aborto en ese caso. Consideramos que la vida de la madre se antepone a la vida del feto, porque todavía el feto no se considera un ser vivo total, sí se considera un ser vivo relativo. ¿Considera que el aborto es una forma de matar? Cada persona debería de elegir lo que quiere hacer. Yo, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo, pero dejaría vía libre. El aborto es algo muy subjetivo y prefiero no hablar del tema. Lo veo algo como muy íntimo y muy polémico, según las circunstancias, la persona, el momento y muchas cosas, ¿no? Suicidio, acción de quitarse voluntariamente la vida. ¿Y el tema del suicidio? ¿Qué relación tiene con el no matarás? Porque parece normalmente que cuando se habla de no matar es no matar al otro, no matar a quien no quiere ser muerto. Pero ¿y el suicida? El que se mata a sí mismo. Ahí existe una complicidad entre el delincuente y la víctima. Es decir, son la misma persona. Podríamos decir que el único crimen realmente perfecto, el único crimen en el cual el asesino nunca puede ser castigado, es el del suicida que logra su propósito. Escapa definitivamente a la justicia, al menos a la justicia terrena. Claro, si consideramos que la vida humana está en manos de Dios, es una propiedad divina, que solo somos usufructuarios o que estamos, digamos, vivimos de alquiler con la divinidad, pues entonces no tenemos derecho a quitarnos la vida. Pero si pensamos que la vida es un bien que nosotros tenemos que valorar, que la vida es un experimento que nosotros tenemos que apreciar en su valor, si es alto, si es bajo o si ha dejado de interesarnos. En ese sentido, lógicamente, el suicida lo único que hace es renunciar a algo que ha sido un bien, pero ya ha dejado de serlo. Quizá uno puede suicidarse incluso por amor a la vida. Uno ha amado tanto la vida y las cosas buenas de la vida que no se aviene, que no se resigna a aceptarla cuando carece de esas cosas que la hacían apreciable. Hay grandes maestros de moral y de la más elevada, Séneca, por ejemplo, etcétera, que han defendido la licitud del suicidio. Otros han considerado que el suicidio es una agresión a los derechos de la divinidad o incluso es un delito. En algunas legislaciones está paradójicamente ese delito del suicidio que, insisto, si se lleva a cabo nunca puede ser castigado.
En el acto suicida, en muchísimos casos, siempre hay una idea de que con eso yo voy a lograr la atención de las personas. Yo voy a redimir de algún modo mi vida y el amor que no conseguí en vida lo voy a conseguir en muerte. Voy a ser amado por mi suicidio. Suicidarse es subirse en marcha a un coche fúnebre. Enrique Jardiel Poncela. Eutanasia, muerte sin sufrimiento físico y en sentido restricto, la que así se provoca voluntariamente. Una de las cuestiones más debatidas actualmente, en que, como saben ustedes, está muy de moda, muy de actualidad, la reflexión sobre cuestiones de ética médica, es el tema de la eutanasia. Es decir, cuando llega el momento en que un paciente tiene derecho a pedir que sus sufrimientos acaben. Es un tema difícil y como en este caso, como en el caso del aborto, yo creo que es importante recordar que una cosa es que haya una respuesta legal a los problemas, es decir, que legalmente se acepte tales o cuales comportamientos, y otra cosa es que eso resuelva todos los problemas morales. Las cosas pueden estar legalmente definidas y moralmente seguir siendo un problema y una cuestión para el debate. No hay que intentar resolver los problemas morales simplemente con una disposición, con un decreto legal. Las cosas son más complejas y yo creo que es un tema que admite y que exige, diría yo, un debate profundo. En la eutanasia yo creo que tiene que privar, para que no sea considerado asesinato, la voluntad del enfermo. Anteponiéndose la voluntad del enfermo que desea morir, yo creo que queda en el terreno del enigma. No del asesinato, sino del enigma, de la pregunta. No lo consideraría asesinato. Me seguiría preguntando. ¿Cuándo cree que se puede permitir la eutanasia? ¿Hasta qué punto una persona es capaz de determinar con su racionalidad, ¿no? Si realmente es razonable de que vive a gusto o no está viviendo realmente, sino que está sufriendo más bien que viviendo, ¿no? Yo creo que donde hay vida siempre hay esperanza, ¿verdad? Yo soy creyente y católica, aunque no practicante, pero donde hay un poquito de vida siempre se puede animar. Donde hay un poquito de rescoldo, un poquito de llama, se puede avivar el fuego, ¿verdad? Hemos hablado el no matarás, en el sentido de no matarás a quien no desea que le maten. Pero hay otro tema que es importante también en nuestra época y que algunas legislaciones se plantean, que es el de la eutanasia. Es decir, aquellas personas que por una enfermedad terminal, por una situación de dolor y sin esperanza de curación, pues desean no solamente que no se les prolongue la vida, sino que positivamente se les ayude a morir, y eso tropieza con las legislaciones en muchos lugares. ¿Qué piensas de ello? Bueno, el tema de la eutanasia efectivamente es un tema polémico, no tanto como el del aborto, pero también es polémico, pero el de la eutanasia quizás no siendo tan polémico es menos aceptable en las legislaciones. Creo que al día de hoy, aparte de Holanda y algún otro país, no está aceptada ninguna de las formas de eutanasia. En definitiva, entran en conflicto el principio del respeto a la vida o del derecho a la vida como bien inalienable incluso para el propio titular del mismo, o los espacios o los derechos a la libertad y la autonomía. En todo caso, si fundimos unos con otros, pues yo lo que creo es que no tiene sentido de mantener la vida cuando la vida realmente no existe. Antes has empleado la expresión tortura, y hay efectivamente personas que sitúan la tortura por lo menos dentro o próxima a este ámbito del no matarás, ¿no? Sí, yo creo que de alguna forma es una especie de muerte, de matanza autorizada. Digo matanza porque estoy pensando en esos crímenes de torturas y de desaparición forzada de personas como crímenes contra la humanidad. En definitiva, la tortura o el trato degradante es llevar a la persona humana hasta el límite mínimo que roce la
la muerte. Es que probablemente la muerte es, digamos, tiene etapas. O sea, decir, porque claro, hay un momento efectivamente en que cesa la muerte biológica, pero cuando le han privado a uno de la dignidad, de los parientes, de los asesores jurídicos, sí, de su propio nombre como persona, etcétera, ha ido muriendo ya poco a poco. Entonces, sí, no digamos si se la ha privado, como en el caso de Ortega Lara, además del alimento. Hasta el punto de que la mayoría de los casos de personas torturadas, y a los que yo he tenido ocasión de recibir y de recibirles declaración en los procesos de investigación de crímenes contra la humanidad, en algún momento de su cautiverio o prácticamente día a día deseaban la muerte. Y si, una muerte a plazos, y si aguantaban en la vida era por la gana de vivir, pero de hecho la muerte por parte del victimario se había producido, porque claro, ya prescindía como persona de él. Es decir, la degradación que la tortura supone de la persona humana y de la dignidad humana es tal que sin lugar a dudas es equivalente a la muerte. Sí, y es muy impresionante también el caso de tantas personas destacadas que han pasado por campos de concentración, por ejemplo, en la época nazi o soviética, que han sido liberadas y que años después se han suicidado. Es decir, porque yo creo, vamos, no sé si es una interpretación, pero yo creo que es como que llegan a la conclusión de que de hecho ya han muerto ahí, es decir, que verdaderamente no han logrado sobrevivir al campo porque lo que era su vida quedó allí. Y entonces realmente hay un momento en que la vida, el resto se le hace insoportable. Yo creo que es un lastre que la mayoría, la práctica totalidad de las víctimas llevarán y os llevan consigo durante toda su vida. Por una parte, el ansia y la gana de vivir y por haber salido de esa situación, pero por otra parte ese lado oscuro que solamente revivir esas vivencias supone una especie de muerte paulatina, ¿no? Yo agradezco muchísimo al juez Baltasar Garzón que nos haya acompañado y que nos haya, yo creo, iluminado tanto sobre estas cuestiones en relación con el quinto mandamiento y también globalmente con lo demás, y no me resisto además de despedirle y agradecerle su colaboración, desearle que continúe con su labor que a muchos nos parece muy importante. Muchas gracias. El quinto mandamiento, no matarás, es un mandamiento de extremos porque cubre las puntas, los cabos de la vida. Por una parte, ¿dónde empieza la muerte? Del otro extremo, ¿cuándo empieza la vida? El no matarás, como la propia muerte, que pesa y que está presente permanentemente a lo largo de toda nuestra vida, el precepto de no matarás también acompaña permanentemente nuestra vida. Nos hace preguntarnos por nuestro origen, nos hace preguntarnos por nuestro fin, nos hace preguntarnos por nuestra relación social con los otros seres humanos, por nuestras propias obligaciones respecto a nosotros mismos, a nuestra propia existencia, al propio mantenimiento de nuestra vida. Es uno de esos mandamientos, quizá por eso es el más nuclear o el más esencial, es un mandamiento que pone en cuestión permanentemente lo esencial de nuestra propia condición humana. Banco Galicia. Banco Galicia, siempre junto a la cultura. Amigas, amigos, les saluda Fernando Sabater y les propongo acompañarnos en una reflexión sobre uno de los mandamientos más sugestivos, incluso a veces con un poco de picante, de picaresca, que es el sexto mandamiento, el mandamiento que trata
de adulterio, de fornicación, de actos impuros, de tantas cosas que vamos a intentar, con ayuda de nuestros invitados y de todos ustedes, exponerles a lo largo de una sesión que a mí me parece que puede ser muy sugestiva. Por favor, colaboren con nosotros, acompáñennos y disfruten también. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Este mandamiento de no cometerás adulterio, no fornicarás, ¿no está un poquito